Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Stand In. Son simplemente huesos basados en el libro. ¿Por qué Min cuida sus huesos? ¿Por qué es él? ¿Qué derechos tiene él? La mente de Joe zumbó. No podía digerir esta información en absoluto. Las escenas del pasado aparecieron rápidamente frente a él. Los tiernos afectos y la crueldad de Ming lo habían experimentado todo, pero nunca sintió que ocupaba un espacio en el corazón de Ming. El corazón de Ming está lleno hasta el borde de Dong. Apenas hay espacio para él. Pero, ¿cuál es el significado del comportamiento inusual de Ming ahora? ¿Culpa? ¿Es simplemente culpabilidad? Joe se levantó del suelo y aterrado dijo: «Iré a verlo». Ming lo miró y dijo con cansancio: «Puedes intentarlo. Si pudieras hacerle hablar o lograr que saliera, te debo un favor». La voz de Joe tembló. «Déjame entrar». Ming lo condujo fuera de la casa a la casa de al lado y le entregó una linterna. «Busca las luces por ti mismo. Usa las puertas para guiarte». Cuando Joe abrió la puerta, su mano que sostenía la linterna inmediatamente sudaba, mojándose y resbalando. No podía deshacerse de esta sensación escalofriante desde que entró en la casa. La casa por dentro es muy oscura. El suelo tiene muchos baches. Tan pronto como entró, hay una estufa negra a un lado. Joe caminó hacia la estufa. En todas partes donde la linterna brilla es inquietamente aterrador, pero él no tiene miedo. Tiene demasiadas dudas y sentimientos en su corazón. No tiene fuerzas para tener miedo. Tiró del cordón de la lámpara de la cocina y la cocina se iluminó. Joe arrojó la linterna hacia abajo y se volvió hacia la habitación interior. A través de la tenue luz, pudo ver lo que había en la cama de la habitación. El corazón de Joe latía erráticamente. Dio unos pasos grandes y encendió las luces del dormitorio. El cuarto es pequeño, podía ver todo en un vistazo, incluido el esqueleto cubierto con una tela blanca en la cama y la persona sentada en el suelo. Las piernas de Joe se suavizaron, casi se cae al suelo. En este punto, Joe está demasiado ocupado para preocuparse por si Min está vivo o muerto sentado en la esquina. Sus ojos miraban fijamente el esqueleto en la cama. Lo que dijo Min era correcto. No hay nada que ver. Cuando la piel y la carne de una persona desaparecen, lo único expuesto sin excepción es el horrible esqueleto blanco de los muertos. No importa que esta persona fuera su yo más familiar, se había convertido en esto. ¿Cómo podría reconocerlo? Las lágrimas de Joe fluyeron rápido e incontrolablemente por su rostro. En este momento, no le importa si Min lo descubriría. Casi lo había olvidado todo. Sabía que este esqueleto alguna vez permaneció en su cuerpo sano, alguna vez estuvo lleno de vida. No sabía que otra cosa en el mundo podría ser más cruel que ver su propio cadáver. Casi se derrumba. Llegó a experimentar ese tipo de una pena inmersa por haber perdido a sus padres en ese año. Una pena tan inmersa que no pudo describirse ni ventilarse. Al final, Joe no se atrevió a ir, solo se atrevió a mirarlo desde una distancia de unos pocos metros. Realmente no tenía el coraje o la fuerza para caminar. Incluso su mente concienzuda ahora ha consumido toda su fuerza física. Miró hacia abajo y miró a Ming. Ming se apoyó en la pared con los ojos cerrados. No parecía en absoluto apto para el cadáver esquelético porque él mismo es como una persona muerta, con su rostro pálido y su espíritu sin vida. Además, no se mueve en absoluto. Incluso las luces y los sonidos que provienen del mundo externo no podrían provocar que reaccionara incluso lo más mínimo.
Si no fuera por el ligero temblor de su nariz que le dijo a Joe que todavía estaba vivo, Joe realmente habría pensado que Min no tenía latidos. Nunca ha visto a Min con este aspecto tan devastado y desesperado, que toda su persona parece estar completamente agotada, como si fuera un montón en el suelo que es simplemente una cáscara vacía. Min, que está desconsolado por su muerte. El cuerpo de Joe tembló. Quería ir a Ming y preguntarle: ¿estás desconsolado por mi culpa? Si realmente estás tan desconsolado, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes de morir que, de hecho, también te preocupas por mí en tu corazón? ¿Por qué tuvo que esperar hasta que se hubiera convertido en una pila de huesos para que se diera cuenta de que Min estaba desconsolado por él? Demasiado tarde, demasiado tarde. Lao Xi ha estado completamente muerto. Las lágrimas de Joe continuaron cayendo sin control. En comparación con la pérdida de un ser querido, esto es aún más horrible, más emocional, porque se había perdido a sí mismo, había perdido su pasado, sus sentimientos, su identidad, su cuerpo, su vida, su todo. Aunque su alma todavía está viva, pero nunca es él.